Esto es Universo RH con Arturo Castañeda e Israel Navarro. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Bien, bienvenidos. ¿Cómo están a todos los híbridos digitales, como dice el buen Israel? Bienvenidos a su programa Universo RH. Nos da un gusto estar aquí de nuevo. Un agradecimiento a Solirradio, al buen Cristian en controles como siempre, que se encarga de que esto siga funcionando, siga al aire. Y vamos a cerrar con broche de oro nuestra serie de la estafeta generacional. Me da mucho gusto tener aquí a mi buen amigo, mi buen compañero y una persona que tiene mucha experiencia, abastero, tercera generación de abasteros, al buen Jaime Cruz González, quien el día de hoy nos va a hablar un poquito precisamente sobre el tema que hemos estado platicando, la estafeta generacional, el cambio que se tiene y cómo él ha ido evolucionando, y le tocó también recibir la estafeta de su padre, que la recibió de su abuelo. Jaime, bienvenido. Así es. Muchas gracias por la invitación, Arturo, Cristian. Se los agradezco y pues qué padre, qué bonita experiencia estar compartiendo ahí algunas vivencias, ¿no? A la orden. Muy bien, muchas gracias. Jaime, lo primero, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿quién es Jaime Cruz? Bueno, pues yo soy Jaime Alberto Cruz González, tengo 51 años de edad, tengo una familia, tengo 3 hijos, una esposa, tengo 7 hermanos y actualmente nos dedicamos, tengo una empresa donde nos dedicamos a la compra y venta de frutas y verduras al mayoreo. Ok. ¿Cuál ha sido tu evolución? ¿A qué edad entraste al negocio? Pues mira, yo desde muy pequeño, desde los 14 años, yo ya tenía responsabilidades en lo que era la organización de mi padre. Él me empezó a enseñar de una manera muy, muy, muy de su ejemplo. O sea, yo nunca fui jefe. O sea, hasta ya años después. Desde que llegué yo, él empezó, me traía armando cajas de madera, me tenía reclavando, me puso a hacer el aseo, me ponía a hacer a barrer, me ponía a organizar las cajas. Ya con el tiempo, un año después de que empecé yo a trabajar, ya estaba ya grandecito, ya con responsabilidades a los 15 años, más o menos, yo ya traía 2 cuadrillas de 12 personas. Comprábamos uvas aquí en la comarca lagunera, por ahí en Torreón, saliendo de la Ibero hacia el Escuadrón 201, ranchos, por ahí por Francisco y Madero, antes Chávez, había unos siguientes que se llama con puertas, Alamito y todo eso. Empezaba a comprar uvas, se las compramos a los ejidatarios por medio del Banco Rural, que hoy ya no existe. Y ahí empezamos con responsabilidades. A los 16 yo ya tenía chequera y ya manejaba ya todo el negocio. Mandábamos las uvas de la región a la Ciudad de México. Allá también teníamos bodegas. Y ahí empezó y tengo muchas historias de ese tipo, ¿verdad? ¿Te tocó llegar a la bodega estando tu abuelo y tu padre, o te tocó llegar a la bodega estando tu padre? No, el mercado de abastos tendrá ahorita, va en su 48 aniversario. Pasamos el 47. Salvo error. Y entonces yo empecé ya en el mercado de abastos de Torreón, en el Diagonal. Ya no estuvimos en la Alianza, ¿verdad? Mi padre creo que eran 18 hijos y mi abuelo lo escogió a él para que quedara con su negocio. Y yo de 7 hermanos, a mí más bien mi madre fue la que me dijo que si me quedaba al frente del negocio de papá, y pues decidí yo. Ahí fue, ya estaba ya grande, ya de 17 años, una cosa así. Y duré muchos años ahí aprendiendo. ¿Cuál viste tú que fue lo más difícil al llegar la primera vez al negocio de papá? Llegaste al negocio de papá y ¿qué pasó con Jaime? Bueno, ahí conmigo fue, pues íbamos desde muy pequeños. Ahí la formación en los negocios familiares, al contrario de lo que la gente piensa, bajo mi percepción y experiencia, es de que todo el mundo piensa que el papá es el mero fregón, y el papá, y no es así. El papá es una guía, es un ejemplo a seguir, pero hasta ahí. Pero la que da la educación,
de donde es la formación, el empuje, todo lo potente, el fuá, para que mejor darme a entender, es la mamá. Si tú tienes una mamá que trae una onda así, pues de mediocridad, de que mejor despacito y todo eso, pues finalmente así va a ser la tendencia del hijo. Y el papá es, al contrario, pues andan ocupados ellos en el día a día, ¿no? Entonces de ahí la responsabilidad, a mi modo de ver, la que cría es la mamá, tanto en la casa como en lo profesional, ¿verdad? ¿Cómo fue la relación con tus hermanos en el momento en el que dijeron, pues Jaime es el que lo vamos a enfocar, o tuvieron también ellos oportunidad de estar en el negocio? No, pues todos mis hermanos pasaron por el negocio, pero sí, como la gran mayoría son mujeres, pues ellos fueron agarrando otras responsabilidades. Pues se iban enfocando más bien en su proyecto personal. Entonces todas mis hermanas, pues, incluyendo mi hermano, todos han sido muy exitosos y son gente muy feliz. Varios de ellos se dedicaron, inclusive todavía hay un par que todavía se dedican ahí a la comercialización, pero otros en otras ciudades y así, ¿verdad? Cuando llega Jaime al imperio o al negocio, porque grande, chico, mediano, siempre llegar al negocio de la familia es gratificante. ¿Qué es lo que tú recuerdas que fue tu primer reto? Bueno, cuando estaba muy pequeño, por ahí de los 15, 16 años, ya mi papá, como te digo, fue un proceso. Empezó dándome responsabilidades desde lo más bajo. O sea, él me traía de chalán, ¿sí? Y de chalán de los chalanes. Entonces, conforme fue pasando, me iba dando un poquito más responsabilidades. Ya cuando vi mi primer reto me acuerdo bien, me vendió una tarima con 20 cajas de aguacate. Te doy un contexto, un camión trae 500. O sea, era una lágrima lo que me vendió. Pero yo ya tenía un precio, un costo que sacar. Bueno. Entonces no es lo mismo que te vayan diciendo qué hacer a que te digan, ahí está, te las vendo en 200 pesos y tú véndelas a 220, 230. ¿verdad? Ya es tu bronca. Ya es tu bronca. Entonces, pues y ahí fue, me acuerdo muy bien. Y yo se las vendía, trataba de vendérselas solo a una persona, era mi mundo, ¿verdad? Era Saúl, un cliente de unos ejidos que están ahí por Monterricillo y Villa Juárez, por ahí. ¿Y las vendiste? Sí, claro, no. Pues, ya cuando pasé esa etapa yo ya andaba comprando de a 150, 200 cajas. Y muy vivillo yo, pues escogía yo los tamaños más grandes, o si había algo de frío, pues escogía las frutas más maduras, o viceversa. Así era. Si estaba el día caliente, pues escogía las frutas menos maduras. Pues ahí le vas viendo, ¿no? Así las cosas. Tu aprendizaje, digo, por lo que estoy entendiendo y por lo que hemos platicado, tu aprendizaje fue empírico. Literal fue estando ahí, observando. Ahora sí que la formación que a ti te dieron para quedarte a cargo del negocio fue en base a la experiencia de estar pues trabajando y el día a día. ¿Tú crees que eso es la mejor manera de poder educar a alguien en el negocio de la familia, o eres de los que considera que primero la escuela y luego el trabajo? Bueno, conmigo fue empírico y yo considero que no es la mejor manera. La mejor manera es hacer como tradicionalmente se hace. Estudiar, darle su tiempo al estudio, terminar tu primaria, terminar tu secundaria y empezar eventualmente a ir haciendo trabajos. Terminar tu prepa y empezar a hacer más trabajos. A meterle un 20-30% de tu tiempo hacia el trabajo. Ya en carrera, yo considero que ya debes de estar trabajando a la par. O sea, debes de trabajar y de estudiar a la vez. El estudio es la base principal. Porque todo su tiempo, Arturo, no es bueno tampoco que los jovencitos de 17, 18, 19 años traigan nada más dinero. Necesitan traer también los conocimientos que se aprenden en la escuela. Bueno, en la escuela te enseñan ciencias naturales, matemáticas, biología. En el trabajo te enseñan a cómo resolver problemas día a día, ¿sí? Entonces, las dos cosas son importantes, pero todo a su tiempo. Siempre debe estar primero la escuela, conforme pasa el tiempo, ya los conocimientos en las empresas.
¿A los cuántos años te dieron a ti ya la responsabilidad completa del negocio? Bueno, lo que pasa es que... ¿En qué momento la tomaste? No. Lo que pasa es que el negocio de papá, pues tenía negocios en Chiapas, tenía negocios en Sinaloa, tenía bodegas en México, tenían bodegas en Culiacán, Sinaloa, tenían bodegas en... La empresa era muy grande. Entonces mi papá me traía de un lado a otro. También tenía unos ranchos en Chihuahua, que ahí trabajé más o menos como a los 17 años por ahí. Después de ahí, a los 17, 18 años, papá me mandó a vivir a Sinaloa. Ahí estuve una temporada y luego después me mandaron a Michoacán, a los aguacates. Ahí estuve otra temporada. Ya cuando llegué al DF, pues yo ya estaba grande de 18, güey. Grande de 18. Sí, pues ya tenía 4 o 5 años ya en esto, ¿no? Entonces, ya llegué al mercado de Iztapalapa. Yo ahí estuve entre que iba y venía y esto y lo otro, como 4 años. Mi principal escuela fue la Central de Abastos en Iztapalapa. Esa es, para mí, la mejor escuela después del ejemplo de mi padre. El ejemplo es el bueno de mi padre. Ese es la mejor manera de enseñar a la siguiente generación, no obligarlos, ¿no? Eso es un tema muy fuerte que hay que desmenuzarlo, ¿no? Precisamente para allá iba, porque hemos estado platicando de cómo hacer el cambio, cómo hacer esa entrega de estafeta generacional de padres a hijos, pero también sobre la misma plática que hemos tenido y sobre los mismos temas que hemos tocado, viene el tema de qué haces o qué sucede cuando tus hijos o no son para el negocio o no están preparados o simplemente no les interesa. Bueno, empezamos ahí. Lo acabas de decir. En la pregunta estaba la respuesta. Los negocios de una generación no son necesariamente las necesidades o los objetivos de la siguiente generación. Entonces, ¿qué puedes hacer para que un hijo se quede con tu negocio? La principal es no obligarlo. Tú no puedes obligar a otra persona, aunque sea tu hijo, a hacer algo que no está en él. Entonces, ¿cuál sería la manera adecuada de entregarle la estafeta a otro hijo? Primeramente hay que prepararlo, enseñarle, y empezar a resolver problemas. Te cuento. En las empresas, normalmente de cada 100 empleados, 20 son gente que te aporta, que te ayuda, que te da buenas ideas, que va con una intención de generar. El 30% son de detractores, ¿verdad? Son gente que nada más está... No. No, y buscan la manera y te dan un ejemplo y piedritas en el zapato y todo. El otro 50% pues yo les llamo mente en blanco, pero ¿cuál sería la palabra adecuada? Pues solo seguidores. Son seguidores. Entonces es un gran reto ser el patrón. Normalmente entre el 30% de los detractores y el 50% de seguidores, estamos hablando de un 80% de gente que hay que estarlos educando, empresarialmente hay que estarlos educando, tratando, pagarles bien, hay que estarlos enseñando, y aún así no es garantía. Entonces, para que un hijo pueda luchar con todas esas adversidades, la única manera es que él esté convencido de que ese proyecto también es parte de él. Entonces, para que un hijo tenga la estafeta, primeramente tiene que estar bien preparado, porque si no está bien preparado de ese proyecto y convencido. Entonces, para convencerlo, pues hazlo parte de ese proyecto. Para prepararlo, pues el primer acto es darle un buen ejemplo, ¿verdad? De la misión, del valor, de a dónde vas tú como empresario, ¿no? Entonces, teniendo esas dos cosas, que no es nada fácil, se puede llegar. Yo soy ejemplo de eso, ¿verdad? Soy tercera generación de vendedor, estamos en el mercado de abastos, ¿verdad? Ahorita que comentas el tema, a mí algo que me llama mucho la atención y que también me preocupa es cómo involucras a las nuevas generaciones en el negocio de la familia. Porque las nuevas generaciones, los chavos, los puedes involucrar desde chicos, los puedes educar, los puedes preparar, pero, y lo hemos platicado varias veces, no es su prioridad, no les interesa, o simplemente, si ponemos el ejemplo de un trabajo con una jornada de lunes a domingo
o de un establo que son 365 días. Hay quienes no les interesa. ¿Qué haces ahí? Pues es un tema un poco complicado porque vuelvo al lado de las estadísticas. A mí me encanta ver números siempre y analizarlo desde esa manera. Es un proyecto de tu abuelo, de tu padre y ahora tuyo, ¿verdad? En este caso, en lo personal mío. Pero mi señora pues trae otra educación, otro enfoque empresarial y otra forma de ver las cosas. Entonces ya el hijo trae el 50% de la mamá, el 50% del papá, más el 100% suyo de lo que él quiere. Entonces en realidad estás con el 25%. De hecho, yo creo que un 3% de la tercera generación llegan a un buen éxito con el mismo negocio del abuelo, ¿no? Fíjate que no tengo ese dato, sí lo he visto, pero debe ser por ahí un 3 o 5%. Pues prácticamente nada. Somos una especie en extinción los empresarios de tercera generación. Bueno, entonces, para la cuarta se pone todavía más complicado, mucho más complicado porque todavía en estos tiempos donde ya todo es digital y la información está a la mano y en un mundo donde te enseñan a estar haciendo castillos en el aire y estar bajo presión y las nuevas generaciones que no están bajo presión de ningún tipo y traen una onda así como que las nuevas generaciones, fíjate, te comento lo que yo he visto, traen, primeramente que nada, sí son más inteligentes que nosotros y sí son más astutos, pero tienen un gran detalle hacia lo negativo, de que ellos saben hasta dónde, cómo, cuándo y hasta ahí me esfuerzo. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues la realidad es que no la están haciendo, güey. No traen carro, güey. No tienen un departamento, dos. Tienen 25, 26 años, 27 y no han tenido, la gran mayoría, una propiedad. No tienen activos, Arturo. Entonces, ¿cómo les haces entender que hay que dar un 100%? Si con el 60 o 50 de su capacidad, pues la hacen, ¿verdad? A ver si dieran el 100. Sí, porque sí son una generación muy inteligente, muy astuta y traen una onda muy, muy padre, ¿va? Pero sí esa onda de que yo sé hasta dónde, cómo y cuándo, siendo que son nuevos, pues no. Deben dejar, como yo digo coloquialmente, si se dejaran guiar. Entonces, sí, eso le recomendaría yo a las generaciones nuevas que se acerquen un poquito también a las experiencias de los grandes y las adecúen a ellos mismos para que dejaran de vivir un poquito en la mediocridad. Sí, exactamente eso es. Yo considero que las nuevas generaciones, como bien lo dijiste, se pueden dejar guiar, aprender y ahora sí poder esas bases o ese fundamento que ya conocieron, que ya entienden, ahora sí aplicarle su experiencia. Porque coincido contigo, creo que son más inteligentes, creo que tienen todavía más herramientas para salir adelante y creo que ellos pueden verdaderamente lograr trabajar poco y ganar mucho, de una manera efectiva y de una manera en la que funcione. Pero aquí una cosa que también veo, y ahora nos vamos al otro lado, ¿qué pasa también en el momento de los trabajadores, nuevas generaciones? ¿Qué tanto ves tú el batallar también? O sea, el cambio que has visto de hace 15, 20 años a la fecha, también en el tema de los empleados. Mira, todos los extremos son malos. Sí. Ahorita estamos viendo eso de que pues, hace 20, 25, 30 años las jornadas laborales eran de 8 a 10, 12 horas, 13 horas, o todo el día, ¿verdad? Así trabajaba mucha gente. Entonces, y sábados y domingos y días festivos. Hoy está pasando un fenómeno de que solo quieren trabajar de lunes a viernes y en horarios donde sea muy cómodo, de 9 a 1 y de no sé, de 3 a 7 y todo eso, ¿verdad? Que esa parte está bien, pero pues cuando traen algo en el morral, que saben cómo desarrollarse y que tienen cómo aportar a una empresa, pues está bien.
está muy bien, pero cuando se es nuevo, pues sí hay que dar un extra para aprender y desarrollarse y no sentirse merecedor. Fíjate que el problema principal aquí en México, a mi modo de ver, principal, es que nos han enseñado, tenemos una cultura como país de que somos merecedores. Somos merecedores a todos. Yo tengo que merezco un trabajo, merezco un buen sueldo, merezco un estudio, merezco un techo, merezco una casa, y merezco un seguro social, y merezco un seguro de gastos médicos. Soy un merecedor de todo. Pero... Ya cambio. Pero volteales. O sea, también tienes que ser un buen ciudadano. También tienes que tributar. Hay que pagar impuestos. También tienes que respetar a los demás, respetar las señales de tránsito. También tienes que respetar a tus compañeros de trabajo. También tienes que dar a la sociedad algo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en una onda de que yo me merezco, pues, ¿qué pasa? Pues, o sea, las personas están totalmente, ese tipo de personas, pues sin aspiraciones. Y entonces volvemos a una sociedad de mediocridad. Entonces, ¿de qué sirve tanto conocimiento y tantas herramientas si no se van a utilizar? Que como bien lo comentas, y también aclarando para aquellos que nos escuchan, el tema de la meritocracia, porque me merezco, funciona a todos los niveles. Lo estamos viendo también ahorita con las nuevas generaciones, y algo importante es que tenemos que enseñarles a que las cosas son el resultado del trabajo, del esfuerzo constante, del aprendizaje y de estar insistiéndole. No que me lo merezca nomás porque digo que me lo merezco. Ahora, en tu experiencia, mi querido Jimmy, ¿qué es lo que tú le puedes dar ahora sí que de consejo precisamente a aquellos que ahorita están intentando hacer esa estafeta generacional, quieren entregarle la estafeta a sus hijos que ya están en carrera, que ya viajaron, ya conocieron, ya los mandaron a las mejores universidades y ahora los traen de regreso para que se hagan cargo del negocio? Bueno, pues si están las condiciones para que el hijo tenga la capacidad y quiera, pues es el otro paso también importantísimo. La generación de arriba, el papá, normalmente no están preparados para suceder el poder, pues. Yo lo veo en varios amigos. Digo, yo tengo 51 años de edad. Tengo amigos de 60, de 65. Y no están preparados para soltar el poder, cabrón. No quieren soltarlo. No. Los hijos, porque el hijo va en teoría, nada más llega y se pone las botas y a chambearle, ¿verdad? Llegas a un negocio donde todo está hecho, la administración, las compras, las ventas, la producción, la logística y todo. Ya nada más el hijo llega y se pone las botas. Pues no, güey, no es así. Porque el hijo se va a poner las botas, pero él va a dar sus pasos, no va a dar los pasos del padre. Entonces, ahí hay un problema muy grande. El problema para mí principal es la generación de grandes que no están preparados para dar. El hijo no, pues es un capullito que apenas se está abriendo. Hay que darle chance a que se equivoquen los hijos, hay que darle chance a que tengan unas experiencias, vas a ver otros números, va a haber menos producciones. La curva de aprendizaje de una persona, decía mi papá, güey, para este negocio son 5 años, en lo que más o menos le empiezas a entender. Entonces, pues queremos que la siguiente generación aprenda en 6 meses, 1 año o 2. Pues no, se necesitan años, pues son experiencias que vas tomando para poder empezar a tomar buenas decisiones. Hay que darle oportunidad a los hijos que tengan su manera de aportar y dárselas y darle la estafeta y anunciarlo. Ahora sigue mi hijo con todos los trabajadores administrativos, todo eso, y aquí está. Él va a ser el nuevo director a partir de esta fecha y entregarlo como debe ser, como le hacen las grandes empresas, ¿verdad? Ahí el detalle es la generación anterior que esté preparada para eso. ¿Y cómo le hacen? Pues váyanse a andar en bicicleta de montaña, pónganse a jugar golf, pónganse
Búsquense un hobby. Sí, búsquense un par de hobbies y eso, ¿verdad? Porque no saben más que trabajar. La generación anterior nada sabe más que trabajar. Entonces es un problema cultural muy fuerte, mucho más fuerte que la que yo tuve con mi padre o mi padre con mi abuelo. Ahorita de mí hacia mis hijos va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Pues ese es mi plan. Y no agobiarlos, yo trato de no agobiarlos, ¿verdad? Y seguramente se va a tener éxito con esa estrategia, ¿verdad? Y otra cosa, perdón que me tarde. Dale. Tiene que ser un plan del papá y la mamá. Porque acuérdense lo que les dije al principio. Papá solo es una guía. La que cría es la madre. ¿No? Así las cosas. Tocaste un tema muy importante que es cierto, y con quien hemos platicado y tocado estos temas, Israel y un servidor, es cierto que los papás no están preparados o no hacen un plan, no se sientan a hacer un plan para decir, va a llegar mi hijo y de aquí a 5 años este es el plan para que yo en 5 años le entregue la estafeta y me haga para atrás. Generalmente los papás, como bien lo dijiste ahorita, no están preparados, llegan, pues empieza haciendo esto y esto y esto y esto, pero no sueltan y conforme el papá se va haciendo más viejo y va llegando a edades todavía más longevas, menos paciencia, menos ganas, menos interés en muchas cosas, pero no suelta el poder y no permite que el hijo despegue. Y creo que eso es importante, tener el plan de salida de uno, ahora sí, para poderle entregar al hijo la estafeta y decir, hasta aquí yo te ayudé, o hasta aquí te guié, o hasta aquí estuve contigo. De aquí en adelante, si necesitas algo, me avisas, soy un consultor, pero como bien lo dijiste, ahí estoy jugando golf o ya estoy dedicado a otras cosas para poder disfrutar mi retiro. Así es. Así es. ¿Qué es lo que hace que no piensen en retiro? Lo que pasa es que cuando tú creas algo, lo creas, lo ves nacer, lo vas cuidando, lo vas viendo madurar, lo vas viendo cómo se desarrolla, pues es muy difícil desprenderse. Es muy difícil desprenderse porque el poder más fuerte de esta tierra es el poder de pertenencia. Cuando tú tienes un poder de pertenencia en algo, en tu familia, o en tu negocio, o en tu hobby, o en tu día a día, pues ese poder está muy, muy difícil quitárselo de encima, ¿no? Entonces, es muy difícil, es más difícil para el que está entregar, que para el que está recibiendo, porque pues el que está recibiendo va a algo que no conoce. Entonces, ya está ávido, está con la emoción de que ya me toca. Pues está más fácil ponerse las botas. Y pues ya una vez que entregas, hay que darles quebrada de que ellos empiecen a tener su propio estilo y cómo van a hacer las cosas. No es necesario hacerlo como la anterior generación. Entonces es por eso, güey. Es el sentido de pertenencia. Mira, a mí me ha tocado ver empresarios ya viejitos de 65 y 70 años y 80 y así, ¿verdad? Bueno, 65, 70 ahorita ya no son viejos, pero 75, 82, que están con su oficinita adjunta en su corporativo, ahí, güey, en su oficinita, y sale el viejito y le chinga del creador, güey. Pues sí, pues es que ahora sí que los chavos hay que darle quebrada al viejito, güey, de que esté ahí, güey. Mi papá iba en silla de ruedas al negocio, güey. Y desde que llegaba, mira, yo creo que mi papá me escogió porque yo le debatía. Mi papá decía, metan esas tarimas de tomate verde al cuarto frío, al cuarto frío. Y yo, no, afuera. ¿Por qué afuera? Pues para que se vaya madurando. Me decía mi papá, no, mételas para que se maduran más parejo y más bonito. Y yo, no, afuera, porque la plaza está bien, el mercado está bien y hay que lograrles mañana. Entonces, finalmente se hacía lo que él decía, pues era el jefe, ¿no? Pero en cuanto se iba, yo hacía lo que yo me daba mi gana, güey. ¿Por qué? Porque pues es mi negocio. Yo como nueva generación, yo se lo arrebaté, güey. Si yo quiero un negocio, se lo doy. Es a lo que al principio de la plática, ¿verdad? Porque yo ya me sentía parte de su proyecto. Entonces, por eso le debatía y por eso no le hacía caso a veces. Así de sencillo, ¿no? Ese es de ahí donde nace la pasión. La pasión y el amor por el negocio. Exacto. Cuando debates. ¿Qué es lo que tú
crees o qué es lo que tú consideras que tiene que tener ahora sí que vamos a llamarle quien entrega el negocio? O sea, que para los que nos están escuchando ahorita que probablemente no hayan tenido este concepto en mente o que apenas están empezando a ver eso, ¿cuál es tu sugerencia como para decirles, ve pensando en la entrega de la estafeta? ¿Cuáles serán tus recomendaciones? Mira, las personas conformes son las que te platicaba, son las personas que se creen que tienen derechos para todo. Tienen derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro. Pues sí, entonces son las personas conformes. Las personas inconformes las ven un poquito la sociedad como unas personas irreverentes, medio raronas y que gritan esto y lo otro. Son las personas inconformes. No más. Pero las personas inconformes son las que hacen las casas, los edificios, las grandes empresas. Son las que hacen los bulevares. Son las que hacen el progreso, güey. Hay que ser una persona inconforme. Porque, ¿para qué quieres una persona conforme? Bueno. Entonces, aprovechando que tenemos un buen país, que tenemos una economía estable, que la presidencia de la República ha hecho una economía estable, una macro donde tenemos el mismo dólar, tenemos una capacidad adquisitiva donde está bien. Han tenido muchas cosas el acierto en general, los buenos gobiernos. En Coahuila hemos tenido un buen gobierno, o sea... entonces hay que aprovechar esa situación y estar inconforme y hacer cosas bonitas. Como dice el Chicharito, hacer cosas chingonas. Primera grosería que digo ahí, para como soy yo, qué bárbaro. No te parece que estás en confianza. Sí, es eso, Arturo. Entonces, cuando el de arriba no está, tienes que estar conforme para entregar, pues búscate otras cosas que hacer donde puedas estar inconforme. De que sea la generación que sale ponga. Por eso ves a muchas personas de 60 a 50 años bien fitness, porque se ponen a hacer ejercicio, se ponen a irse al cine, los miércoles de cine, el jueves van con los amigos a tomar la copa, se vale una cervecita, el viernes se van a la casa de los suegros, de ver otro tipo de vida. Bueno, total, ya se acabó esa etapa, suéltala, hay que aprender a desprenderse, ¿va? No vas a dejar de ser una persona inconforme y productiva, ni ambiciosa, simplemente hay que tener la mentalidad de que ahora son otras cosas. Agarra la bicicleta eléctrica y dale 40 kilómetros. ¿Va? En el río. O sea, hay muchas actividades. Y actividades muy padres. O vete no sé, vete a comprar las cosas ya no en carro, vete caminando. Hay muchas cosas muy padres que... Yo hice un experimento en el 2020. Me agarré 3 semanas descansando y para ver qué se sentía hacer así. Descansar. Sí, y padrísimo. Fue una muy buena experiencia. Trabajaba creo que 4 o 5 horas diarias nada más y muy poquito. Y dejaba instrucciones y todo eso, ¿verdad? Pero sí, hay que, simplemente esa inconformidad y esa situación de querer hacer las cosas, pues ya hay que trasladarla a otro lado, pues cambiar de energías para otro lado. Así las cosas. Muy bien. Mi Jimmy, para cerrar, porque ya estamos llegando ahorita al cierre de este programa, pero para cerrar, ¿cuál es el consejo que tú le das primero a los que están emprendiendo? Porque me queda claro que tú ya lo hiciste, ya lo caminaste, ya lo avanzaste. Y después a quienes están precisamente ahorita como hijos dentro de una empresa. A ver, vámonos con la primera, de emprender. ¿Qué se necesita para emprender? Primeramente tienes que dejar de lado esa tonta idea de que no emprendo porque no tengo dinero. Eso es para puñetones. Para emprender se necesita una buena idea y ganas y tenerle y empezarla. Y no el lunes, empezarla ahorita el jueves o el miércoles, ya empiezas. ¿Cómo? Siéntate en un escritorio y empieza a hacer tus ideas, plásmalas por escrito y empiezas, ahí estás empezando. Entonces, desarrollas la idea, te buscas la manera de empezar a hacerlo y ya. Ahora, mi idea personal es que no sea así.
Por lo menos con la experiencia que ya tuviste en los mínimo 4 años que ya trabajaste cuando estudiaste tu carrera, pues ya vas en caballo de hacienda, ya traes 4 años de experiencia, ya tienes eso. Tienes techo donde comer, donde dormir, tienes una comida caliente que te espera todos los días. Tienes la experiencia laboral de los 4 años que te dije. Y tienes tu título, que les comenté de que hay que tener tu estudio, pues ya la tienes hecha. ¿Sí? Pues está para que la riegues y te fracases 20 veces y te vuelvas a levantar. ¿Por qué no? Se vale. Yo he abierto 22 negocios y hoy en día tengo 2 abiertos. He quebrado en 20, Arturo. ¿No te había contado eso? No, sí. Ah, bueno. Pues para que veas, o sea, riéguenla, atrévanse, o sea, vámonos, se vale. Precisamente uno de mis comentarios iba a ser ese. Eres de las pocas personas que es abierta, y es cierto, o sea, todos los que hemos emprendido hemos fracasado, jamás hemos sido exitosos en el primero o en el segundo, y el chiste es emprender, fracasar, pero aprender del fracaso para que no te vuelva a suceder. Y si te vuelve a suceder, ni modo, hay que seguirle. Otra cosa muy importante, también se aprende mucho del éxito. Entonces, si ya tienes el éxito y ya descubriste el hilo negro, pues ya no sigas buscándolo por otro lado. Ahí pégatela. Ahí síguele. Sí, güey. Ya lo habías hecho. No. Muy bien. Y el siguiente, quienes son ahorita hijos que están dentro del negocio, ya de la dinámica del negocio familiar, que el día de mañana van a ser, en teoría, los dueños, ¿qué consejos les puedes dar? Depende. Si son muy nuevos, que se dejen guiar y no dejen la soberbia a un lado, que son hijos del patrón y que ellos son los buenos. No. Hay muchos elementos valiosísimos, desde el portero de la entrada, la persona que barre toda la gente de intendencia, los administrativos, las cajeras, todos esos. Fíjate, yo tengo una teoría, Arturo. Mis vendedores son más buenos que yo para vender. Mis contadores son más buenos que yo para contabilidad. Las personas de entradas y salidas de mercancía son buenísimos los que tengo y a veces que me pongo en su puesto que porque faltaron y todo eso. Y caray, los valora uno mucho. Las cajeras, ¿verdad? Cómo cobran una cantidad de tickets una tras otra y no se equivocan. La astucia de los vendedores para ver ventas, estar formando ventas para otros días, otras semanas y estrategias de venta y eso. Entonces, déjense guiar cuando son nuevos. Cuando ya tienen experiencia y todo eso, impónganse. Defiendan sus ideas. Cuando ya saben que le saben al negocio, arriésguense y cuiden sus ideas y échenle ganas. Se vale pisar callos, se vale que se incomoden, se vale pelear, se vale negociar. Se vale. No hay que ser totalmente agachados. Entonces, estamos hablando de gente que va a ser una emprendedora. Son los que van a dirigir el país. Entonces, necesita gente inconforme y con carácter, que pasó por un proceso de aprendizaje, como te he platicado durante toda la plática. Valga la redundancia. Muy bien, muy bien. Jimmy, muchas gracias por haber estado aquí, por compartirnos tu experiencia. Cerramos con este invitado de lujo nuestra serie precisamente de la estafeta generacional. Y algo muy importante también es el tema que no se nos olvide, que los hijos hay que dejarlos ser, hay que entenderlos, hay que guiarlos. Sobre todo si queremos que estén dentro del negocio. Ahorita Jaime lo dijo 1000 veces, el tema de precisamente vamos a formarles un plan de carrera para que ellos decidan caminarlo. O la otra es entender que probablemente ellos digan, no, esto no es para mí, y no pasa nada. Siempre habrá buenos elementos que podrán precisamente entrar en nuestras organizaciones y hacerla que siga trascendiendo. Pero bueno, mi Cristian, muchas gracias en los controles, a Soliradio, ya saben, aquí en la casa del podcast. Muchas gracias y nos seguimos viendo en su programa Universo RH. Y como dice el buen Isra, que pronto regresará. ¡Ánimo! Libertad en comunicación. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Soliradio.com.
Suscríbete en Spotify.